¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas hablar de la Ciudad de México? Seguramente piensas en esa metrópoli imponente, llena de luces, con los rascacielos gigantescos de Paseo de la Reforma que parecen tocar el cielo, o tal vez te imaginas caminando por las calles de la Roma o la Condesa, tomándote un café en una terraza bonita rodeado de árboles, o visitando los palacios históricos del centro histórico. Nos han vendido la idea, tanto a nivel nacional como internacional, de que la capital del país es el epicentro de la modernidad, del dinero, del éxito y de las oportunidades infinitas. Es el lugar al que todo el mundo quiere llegar para triunfar, el corazón financiero donde se mueven los millones de pesos y donde se concentra el poder político de toda la nación. Sin embargo, detrás de esa fachada de cristal, de los restaurantes de alta cocina y de los museos de primer mundo, existe una realidad paralela sumamente cruda que los mapas turísticos y las redes sociales se encargan de ocultar muy bien. Hay una enorme contradicción en esta urbe de más de 9 millones de habitantes. Por un lado, las estadísticas macroeconómicas nos dicen que la Ciudad de México es la entidad con uno de los productos internos brutos más altos de todo el país y que goza de un índice de desarrollo humano que muchas otras regiones envidiarían. Pero la realidad a nivel de cancha, la que se vive todos los días en el transporte público, en las colonias de la periferia y en las calles donde el agua llega a cuentagotas, nos cuenta una historia completamente diferente. No se trata simplemente de que haya zonas ricas y zonas pobres, sino de un abismo social tan profundo que llega a ser verdaderamente alarmante. Es una pobreza que no siempre se mide con los mismos parámetros que la del campo, porque aquí el costo de vida es altísimo y la vulnerabilidad se disfraza entre el caos urbano, el comercio informal y la falta de servicios básicos esenciales para una vida digna. El verdadero peligro de la situación económica en la capital no es solo la carencia de recursos en sí misma, sino la tremenda desigualdad que aplasta a las familias de las clases más bajas. Vivir en una de las ciudades más caras de América Latina ganando el salario mínimo o dependiendo de lo que saques al día vendiendo en la calle es una fórmula perfecta para la exclusión social. La opulencia de unos cuantos contrasta de manera violenta con la realidad de miles de personas que habitan en viviendas precarias, construidas en las faldas de los cerros, donde el pavimento es un lujo y donde el futuro parece estar estancado. Hoy nos vamos a clavar a fondo en este tema para desmitificar por completo esa imagen de riqueza absoluta que rodea a la capital y vamos a entender, punto por punto, cuáles son las verdaderas razones por las cuales la pobreza en la Ciudad de México es una de las crisis más invisibilizadas, complejas y dolorosas de todo el territorio nacional. Una realidad que la gran mayoría de la gente simplemente no se la sabía. Para empezar a desmenuzar este asunto, lo primero que tenemos que entender es el tremendo engaño que significan los números alegres de la macroeconomía. Cuando los expertos en televisión o los políticos en sus informes nos bombardean con datos presumiendo que la Ciudad de México es la región que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional, lo que realmente están haciendo es aventar una cortina de humo sobre la verdadera situación de la gente de a pie. El hecho de que las oficinas centrales de los bancos más importantes, de las empresas transnacionales y de los corporativos multimillonarios estén físicamente ubicadas en alcaldías como Miguel Hidalgo o Coajimalpa, infla las estadísticas de una manera impresionante. Toda esa riqueza se registra aquí, en la capital. Pero eso no significa ni de chisto que ese dinero se esté repartiendo de manera justa entre los ciudadanos o que esté llegando a los bolsillos de las familias que viven en las zonas marginadas. Al contrario, lo único que hace es maquillar la realidad y crear una ilusión de opulencia generalizada que es completamente falsa. Es un espejismo estadístico donde se promedia la fortuna de los hombres más ricos del mundo con la carencia de millones de personas que apenas tienen para comer, dando como resultado un número bonito que no refleja para nada la vulnerabilidad que se respira en las calles. El segundo punto clave de esta lista es la escandalosa y violenta brecha social que se puede observar a simple vista, donde el contraste urbano se vuelve una bofetada para cualquiera que preste un poquito de atención. En ninguna otra parte del país es tan evidente la desconexión entre dos mundos que coexisten en el mismo espacio geográfico pero que parecen estar separados por siglos de desarrollo. Mientras que en zonas como las Lomas de Chapultepec, Polanco o Santa Fe se construyen complejos residenciales blindados, con sistemas de seguridad inteligentes, centros comerciales con marcas exclusivas europeas y helipuertos para que los ejecutivos no tengan ni que pisar el tráfico, a tan solo unos cuantos minutos de ahí, cruzando una barranca o una avenida principal.
te topas con la realidad de colonias enteras que parecen sacadas de un escenario de posguerra. Estamos hablando de familias que habitan en viviendas con techos de lámina, donde las calles ni siquiera están pavimentadas y donde el drenaje es un sueño lejano. Esta convivencia tan cercana entre la riqueza más extrema y la pobreza más profunda no es solo un problema estético o de planeación urbana. Es una muestra clara de cómo el sistema económico de la capital ha marginado sistemáticamente a las clases trabajadoras, utilizándolas como mano de obra barata para construir y mantener los lujos de una minoría, mientras a ellos se les niega el derecho a disfrutar de los beneficios más básicos de la modernidad. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos que hablar de la gran trampa que representa el mercado laboral de la capital y cómo alimenta de forma constante este ciclo de pobreza. Existe la creencia generalizada en los estados de la República de que si te mudas a la Ciudad de México vas a encontrar un buen jale, vas a salir adelante y vas a cambiar tu futuro. La realidad es que la ciudad lleva años completamente saturada y el mercado formal simplemente no tiene la capacidad de absorber a los millones de personas que buscan una oportunidad. Esto ha provocado que una cantidad impresionante de capitalinos se vean obligados a refugiarse en el subempleo o en la informalidad total para poder sobrevivir el día a día. Estamos hablando de salarios que son una verdadera burla, donde a la gente se le paga una miseria por jornadas laborales extenuantes de más de 12 horas, sin ningún tipo de prestaciones de ley, sin seguro social para atenderse si se enferman, y sin la más mínima estabilidad económica. En la capital, el trabajo ya no es una garantía para salir de la pobreza. Al contrario, hay miles de personas que trabajan jornadas completas todos los días y, aún así, sus ingresos no les alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. El sistema laboral de la ciudad se ha convertido en una máquina de generar trabajadores pobres, donde el esfuerzo no se traduce en bienestar y donde la vulnerabilidad económica es el pan de cada día para la mayoría de la población. Para entender a fondo este tercer punto, es obligatorio quitarse la venda de los ojos y dejar de mirar solamente el corredor turístico de la ciudad para clavar la mirada en las zonas que quedan completamente fuera del mapa de la opulencia. Estamos hablando de una periferia geográfica y social que ha sido sistemáticamente invisibilizada por las narrativas oficiales. Cuando la gente de fuera piensa en la capital, jamás se imagina la realidad de alcaldías como Iztapalapa, que es una de las más pobladas de todo el continente y que arrastra desde hace décadas un rezago social histórico que estremece a cualquiera. En este lado de la urbe, los indicadores de pobreza, hacinamiento y falta de oportunidades no le piden nada a las zonas rurales más olvidadas del sur del país, como Guerrero o Oaxaca. Lo que ocurre aquí es una trampa urbana perfecta. Se concentra la mayor cantidad de mano de obra de la ciudad en un espacio donde las condiciones de vida son extremadamente precarias, creando ciudades dormitorio donde la gente solo llega a pasar la noche después de pasar horas enteras metida en el transporte público, viviendo en un entorno donde el bienestar social simplemente no existe y donde la delincuencia y la falta de empleo digno son la constante con la que tienen que lidiar millones de capitalinos todos los días. El segundo aspecto crítico de esta periferia invisible es la vulnerabilidad habitacional y las condiciones tan deplorables en las que miles de familias se ven obligadas a construir sus hogares. Si nos movemos hacia el sur y las zonas montañosas de la ciudad, en alcaldías como Milpa Alta, Xochimilco o las partes altas de Tlalpan y Álvaro Obregón, nos topamos con asentamientos irregulares que desafían cualquier lógica de desarrollo urbano seguro. Aquí, la pobreza se palpa en las paredes de madera, los techos de lámina de asbesto o cartón y los pisos de tierra de miles de viviendas que se aferran a las faldas de los cerros o a las orillas de las barrancas. Estas personas no viven ahí por gusto, viven ahí porque el suelo urbano en las zonas centrales de la capital se ha vuelto un artículo de superlujo inalcanzable para la clase trabajadora. El gran peligro de esta situación es que, además de la carencia económica, estas familias viven en un estado de riesgo permanente ante los desastres naturales. Cada temporada de lluvia se convierte en una auténtica pesadilla por el temor a sufrir deslaves, inundaciones o derrumbes que terminen por sepultar el único patrimonio que han logrado construir con años de sacrificios. Todo esto bajo la mirada indiferente de un sistema que prefiere ignorar que el crecimiento de la ciudad se está dando sobre la base de la marginación y la ilegalidad forzada. Para cerrar este tercer apartado, es indispensable señalar cómo el acceso a los servicios públicos más elementales se va desvaneciendo a pasos agigantados a medida que te alejas de los centros financieros de la ciudad.
Mientras que en las zonas ricas de la capital los hospitales privados parecen hoteles de 5 estrellas y las escuelas cuentan con la tecnología más avanzada. En las periferias invisibles la infraestructura pública está completamente colapsada y en el abandono absoluto. Acudir a un centro de salud o a un hospital público en estas demarcaciones implica enfrentarse a filas kilométricas desde las 4 de la mañana, desabasto crónico de medicamentos, falta de personal médico y equipos descompuestos que ponen en riesgo la vida de los pacientes de escasos recursos. Lo mismo ocurre con la educación. Las escuelas de las colonias marginadas sufren de instalaciones deterioradas, techos con goteras, baños insalubres y una falta crónica de mantenimiento que condena a los niños de la periferia a recibir una educación de segunda clase. Esta desigualdad en el acceso a la salud y a la educación es el mecanismo más perverso de la pobreza en la Ciudad de México, ya que destruye cualquier posibilidad de movilidad social y asegura que los hijos de las familias pobres sigan atrapados en el mismo círculo de vulnerabilidad por el simple hecho de haber nacido en el código postal equivocado. El primer punto de esta lista, y probablemente uno de los más dolorosos y desesperantes para millones de capitalinos, es la brutal crisis del agua que azota a la Ciudad de México. Una problemática que se ensaña con una hazaña desproporcionada con las familias de escasos recursos. Mientras que en las colonias de nivel socioeconómico alto el agua corre sin problemas para regar jardines y llenar albercas, en los sectores vulnerables abrir la llave y que salga una sola gota es un verdadero milagro. En alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac o Ecatepec, que aunque formalmente es Estado de México, forma parte de la misma mancha urbana, la gente vive bajo el yugo del sistema de tandeo, lo que significa que reciben agua apenas unas cuantas horas a la semana, o de plano pasan meses enteros con las tuberías secas. Esta escasez obliga a las familias más pobres a destinar una parte enorme de sus ya de por sí limitados ingresos para comprar agua a camiones pipa particulares, cuyos precios se disparan de forma abusiva durante las temporadas de calor. Vivir recolectando agua en botes, tamos y cisternas improvisadas, midiendo cada litro para alcanzar a bañar a los niños, lavar la ropa y limpiar la casa, no solo es una muestra de la peor injusticia social, sino que representa una pérdida absoluta de la calidad de vida y una violación directa a los derechos humanos más fundamentales. El segundo factor que exprime la economía de las clases populares en la capital es el costo de vida tan absurdamente elevado que caracteriza a esta metrópoli, el cual pulveriza cualquier intento de ahorro o superación económica. En la Ciudad de México, las tarifas de los servicios, el precio de las rentas e incluso el costo de los productos cotidianos en las tiendas de abarrotes son considerablemente más altos que en la gran mayoría de los estados de la República. Esto genera un fenómeno muy perverso, un salario mínimo o un ingreso promedio que en otra provincia del país podría alcanzar para mantener a una familia de forma medianamente digna. Aquí en la capital no alcanza ni para las necesidades más básicas. Los gastos fijos como el transporte público cotidiano, donde muchas personas de la periferia tienen que tomar hasta 3 o 4 transportes distintos solo para llegar a sus empleos, representan una fuga de dinero masiva de los bolsillos de los trabajadores. La inflación y la especulación comercial en la urbe significan que las familias que viven en situación de vulnerabilidad económica tienen que hacer verdaderos malabares financieros todos los días, privándose de servicios médicos, calzado o ropa adecuada, simplemente porque la ciudad los devora vivos con sus precios inalcanzables. Para cerrar este cuarto punto, tenemos que hablar de la terrible paradoja de la inseguridad alimentaria que se vive en los sectores más rezagados de la capital del país. Es increíble pensar que en una ciudad que alberga la central de abasto más grande del mundo, donde se comercializan miles de toneladas de comida diariamente, existan cientos de miles de personas que padecen hambre o que sufren de desnutrición crónica. En las colonias populares y en los cinturones de miseria de la periferia, el acceso a alimentos frescos, nutritivos y de calidad es sumamente limitado. La dieta de las familias marginadas se ha tenido que adaptar a lo que es barato y rinde más, lo que se traduce en un consumo excesivo de productos ultraprocesados, harinas y refrescos, detonando al mismo tiempo graves problemas de salud pública como la obesidad y la diabetes en la población infantil y adulta. El encarecimiento de productos básicos como el huevo, la tortilla, el frijol y la carne ha convertido a la buena alimentación en un verdadero artículo de lujo en las zonas marginadas, donde la preocupación principal de los padres de familia ya no es si la comida es saludable, sino simplemente si habrá algo que poner sobre la mesa para que sus hijos no se vayan a dormir con el estómago vacío. Para abrir este quinto apartado,
Es totalmente indispensable poner el foco sobre el gigantesco elefante en la habitación que sostiene la economía de la capital. El comercio informal y la total falta de certidumbre laboral que esto representa para la mayoría. En la Ciudad de México, encontrarte con puestos de lámina en las banquetas, tianguis kilométricos que tapan calles enteras y vendedores ambulantes en los vagones del metro no es solo una característica pintoresca del folclore local. Es el síntoma más claro de un sistema económico que está profundamente roto. Millones de capitalinos se ven obligados a salir a la calle todos los días a jugársela en la informalidad porque el sector corporativo les cerró las puertas. El gran drama de esta situación es que vivir al día significa no tener una red de protección social de ningún tipo. Si te enfermas y no puedes trabajar, ese día tu familia simplemente no come. No hay incapacidades pagadas, no hay aguinaldos, no hay vacaciones y, lo más preocupante de todo, no hay posibilidad alguna de ahorrar para una pensión digna en la vejez. Esta falta absoluta de estabilidad condena a las familias a vivir en un estado de estrés financiero permanente, donde cualquier imprevisto médico o familiar puede empujarlas de golpe de la pobreza moderada a la indigencia más absoluta, atrapándolas en un ciclo de supervivencia donde planificar un futuro mejor es un lujo que nadie se puede dar. El segundo factor que está destrozando la economía de las clases populares y de la clase media-baja en los últimos años es el fenómeno descontrolado de la gentrificación y la crisis de la vivienda. Zonas históricas y céntricas de la ciudad que antes eran habitadas por familias de trabajadores, mecánicos, costureras y comerciantes, hoy se han convertido en el terreno de juego de grandes inmobiliarias y plataformas de hospedaje digital orientadas al turismo extranjero y a los nómadas digitales de alto poder adquisitivo. Este ingreso masivo de dólares ha provocado que el costo de las rentas y de los servicios básicos se dispare a niveles ridículos e impagables para un ciudadano promedio. El resultado de esta gentrificación no es el desarrollo, sino una expulsión silenciosa y dolorosa. Las familias nativas son desplazadas a la fuerza hacia los límites más lejanos de la periferia, donde la vivienda es más barata pero las condiciones de vida son paupérrimas. Esto crea un problema de movilidad brutal. Personas que ahora tienen que pasar 4 o 5 horas diarias metidas en transportes públicos inseguros e ineficientes solo para trasladarse a sus centros de trabajo en el centro de la ciudad, gastando una cantidad enorme de dinero en pasajes y perdiendo por completo el tiempo que deberían dedicar a descansar, a convivir con sus hijos o a estudiar, lo que deteriora drásticamente su salud física y emocional. Para cerrar este punto, tenemos que encarar la durísima realidad de la nula movilidad social real que existe en la capital del país, la cual se ha convertido en una auténtica trampa hereditaria. Existe un mito muy arraigado que dice que en la Ciudad de México el que no sale adelante es porque no quiere, bajo la lógica de que al estar en el centro económico de la nación las oportunidades están ahí al alcance de la mano. Sin embargo, los estudios sociológicos demuestran todo lo contrario. En la capital, el código postal en el que naces determina casi por completo el resto de tu vida laboral y económica. Un joven que nace en los cinturones de miseria de la periferia, por más que se esfuerce, estudie y trabaje jornadas dobles, se enfrenta a barreras estructurales que son prácticamente imposibles de derribar. Desde la discriminación por su aspecto físico o su lugar de residencia en las entrevistas de trabajo, hasta la falta de redes de contactos e influencias que sí tienen las clases privilegiadas. La educación pública en estas zonas, al estar saturada y sin recursos, no logra funcionar como ese trampolín que debería ser para igualar las condiciones de juego. Al final del día, la estructura social de la Ciudad de México está diseñada para perpetuar los privilegios de los de arriba y asegurar que los hijos de los trabajadores de la periferia sigan siendo la mano de obra barata que la ciudad necesita para seguir funcionando, haciendo que la pobreza no sea una condición temporal, sino una sentencia hereditaria difícil de romper. Para cerrar este viaje por las entrañas de la capital, es necesario que nos desprendamos de una vez por todas de esa mirada superficial que solo se queda con el brillo de los rascacielos y las publicaciones perfectas de Instagram. Mirar de frente a la Ciudad de México, con toda su complejidad, nos obliga a aceptar una verdad que puede resultar sumamente incómoda para muchos. El crecimiento económico sin un sentido de justicia social lo único que hace es construir monumentos a la exclusión. A lo largo de este video hemos visto cómo los números alegres de la macroeconomía se desmoronan cuando caminamos por las calles de la periferia. Como la falta de un recurso tan vital como el agua se convierte en un negocio que exprime a los más vulnerables y como fenómenos modernos como la gentrificación están barriendo con la identidad de nuestros barrios,
expulsando a la gente trabajadora a los márgenes más lejanos del mapa. La capital del país es un motor impresionante, de eso no hay duda, es una urbe que desborda cultura, historia y una energía que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Pero no podemos seguir siendo cómplices del silencio que cubre a sus zonas más necesitadas. Quizás estadísticamente, si nos vamos a los números fríos de los reportes nacionales, la Ciudad de México no sea el estado con el mayor porcentaje de pobreza extrema en comparación con las zonas rurales del sur de la República, pero la densidad, la cercanía y la violencia con la que se vive la desigualdad aquí en la jungla de asfalto la convierten en una de las crisis más urgentes y dolorosas de nuestra era. Vivir en la opulencia y tener la miseria cruzando la calle, separados apenas por una barda o un puente peatonal, es un recordatorio constante de que algo en nuestro sistema está profundamente descompuesto. Este video no es para hablar mal de la ciudad, sino para dejar de normalizar lo que está mal. Para que cuando pases por esas grandes avenidas llenas de corporativos recuerdes que esta metrópoli se sostiene sobre la espalda de millones de personas que regresan cada noche a hogares donde faltan las oportunidades más elementales. Necesitamos abrir la conversación, exigir políticas públicas que de verdad piensen en la periferia y dejar de diseñar una ciudad que solo es habitable para los que pueden pagarla en dólares. Si este recorrido te abrió los ojos y te hizo ver la capital desde una perspectiva completamente diferente, te invito a que compartas este contenido. Que dejes tu opinión en los comentarios y que nos ayudes a que más personas conozcan la realidad de este lado de la moneda, ese que casi nadie te cuenta y que la gran mayoría, de plano, no se la sabía. Muchas gracias por quedarte hasta el final, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.